Muy bien, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Un nuevo ciclo de capacitación de Apieta. Nuevamente un disertante de lujo. La verdad que como ya venimos haciendo en estos meses, una disertación mejor que la otra. Así que buenísimo que estén ahí atentos del otro lado de la pantalla, que es a lo que nos toca acostumbrarnos en este contexto. Le voy a dar la palabra a Juanpi. Juanpi es el secretario de Apieta, quien va a ser de moderador y va a presentarlo a Martín, que es nuestro disertante del día. Bienvenido, Martín. Ahora viene la parte más formal. Formal. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Como decía Gustavo, un honor poder presentarlo a él. Seguimos con las capacitaciones con los grandes disertantes, particularmente un tema, sí, siempre hablando con los profes, tratándolo de que puedan tener nuevas experiencias, un tema súper importante y para muchos no conocido. Eso está bueno, que los profes nos podamos capacitar, sobre todo en ciencias aplicadas, en cosas que por ahí que no estamos tan acostumbrados y que podemos quizás empezar a aplicar. Martín, bueno, principalmente es obviamente, como la mayoría de nosotros, fue jugador de tenis, después pasó a ser profe de tenis, cuenta con 32 años en el tenis, desarrollando e implementando sistemas de entrenamiento que facilitaron el progreso de tenistas. Se dedicó a entrenar jugadores de juniors de alta competencia, aportando al progreso de esos jugadores que ocuparon muchos el número 1 del ranking en sus categorías en Argentina. ¿Sí? Después entrenó jugadores profesionales en diferentes niveles y ranking, eso como entrenador. ¿Sí? Y desde el 2003 está viviendo un poco la problemática ya mencionada, incorporó habilidades vinculadas, ¿sí?, al liderazgo a través de la consultora Pro Evolution. ¿Sí? En el 2016 finalizó una capacitación de cerebro saludable en la Fundación INECO. En el 2018 finalizó la tesis que le otorgó el título de neuropsicoeducador. ¿Sí? Y en la actualidad, junto a 2 exjugadores profesionales, creó Influx Tennis Center, que es un centro de entrenamiento personalizado que usa la metodología que va ahora a mostrar, que es la neurociencia aplicada al tenis. La verdad, un amigo, ha jugado varias veces conmigo al tenis, ¿sí? Pero la verdad que lo más importante es que está bueno de los profes que se sigan desarrollando y que haya encontrado un lugar que particularmente pocos lo han encontrado, y eso está bueno, que se haya seguido desarrollando. Eso la verdad que lo veo como algo muy bueno, así que le damos la bienvenida y gracias por estar a Martín Paroli. Martín, desmuteate ahí que estás con el micrófono. Ahí está. Pensé que tenías que desmutearme. No. Perdón. Ahí va. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juanpi, que nos conocemos, ¿verdad? Jugamos interclubes, me acuerdo. Un viaje a Avellaneda, creo que era, o a La Plata, no me acuerdo. A La Plata. A La Plata. Sí, señor. Ahora que decís eso con Julián, y voy a contar un poco una historia de Julián. Julián estaba, me acuerdo, en ese equipo. Gracias a todos los colegas de Apieta, la verdad los felicito por lo que están haciendo, los leo, los sigo y está bueno, está muy bueno lo que hacen. Veo que le ponen mucha garra y que lo hacen en beneficio de todos, ¿no? No para sacar un beneficio propio, sino en beneficio de los demás, que es un poco lo que promueve la neuroeducación, no hacer cosas para tener uno, sino para que le sirva al resto, ¿no? Como para trascender. Gracias, Gustavo. Si bien el apellido es parecido, nos conocemos poco, nos hemos cruzado en citas alguna vez y lo leo mucho también y admiro mucho, un poco como decía Juan Pablo, que profes de tenis sigan buscándole la vuelta. Yo lo hice un poco por supervivencia, porque vi que era difícil trabajar sin herramientas mentales. Después les voy a contar un poquito más. Gracias a Josefina también. Y bueno, recién dijiste, Juanpi, que es un tema no conocido. Es muy probable que alguna de las cosas que diga le suene familiar, y un poco la neurociencia viene a poner en valor cosas que ya se saben y cosas que están desde hace años. Por ejemplo, Aristóteles decía que enojarse no era fácil,
era fácil, perdón, pero enojarse con la persona correcta, en el sentido correcto y con la intensidad correcta, eso era lo difícil, y la neurociencia, con los avances de la tecnología, comprueba eso, ratifica eso, estudia el cerebro y ratifica, y no solo con el enojo, sino con todas las otras emociones, que es probable que salga el tema en la charla. Y bueno, gracias a todos los colegas por estar acá, agradecerle por su tiempo, y ahora voy a decir algo que por ahí no suena bien, pero creo que más que el tiempo, por el interés. Las relaciones aprendí en el coaching que es por interés, y aunque suena fea, es que ustedes están acá porque se interesaron por mí, o por el tema, o por Apieta, que los invitó, y yo me voy a interesar por ustedes, así que pregunten todo lo que quieran, que es lo que esté a mi alcance, y desde mi experiencia les voy a dar respuesta. También agradecerles por la atención, esto que me están dando a mí, y creo que es uno de los roles del entrenador de hoy en día, que es captar la atención. Ya no, si le decís prestame atención a un chico, es difícil que te la dé. Es el rol nuestro, para mí, ¿no? Y con lo que aprendí, captar y mantener la atención de las personas con las que interactuamos. Y mi desafío con ustedes de hoy es ese, mantener la atención, que se queden acá y que les sirva, ¿no? Bueno, antes de entrar en el tema, les voy a contar rápido quién soy, porque vi que hay algunos que ya han estado en otras charlas que di, así no me repito. Después una historia de cómo trabajaba antes de aprender lo que aprendí respecto de la mente, y después voy a compartir un archivo con ustedes que se lo van a poder llevar, así que no es necesario que tomen nota. Sí, lo que quieran preguntar respecto de lo que lean o lo que yo vean, encantado, lo preguntan primero por el chat, y después, cuando se abran las preguntas, lo pueden preguntar personalmente. Cuanto más pregunten, más rico va a ser, y más les va a servir, más personalizado va a ser, ¿no? Para que no, si bien va a haber algunos temas generales, cuanto más pregunten, más me voy a interesar por ustedes, y más creo yo que les puede servir. Bueno, arranco un poco por quién soy, ¿no? Soy un entrenador de tenis y neuropsicoeducador. Empecé como ayudante en una escuelita, como la mayoría, a los 18 años, y al tiempo empecé a dar clases de adultos, entrenamientos de equipos en clubes, ahí en Banade, justo donde lo conocí a Juan. Me acuerdo que uno de los primeros trabajos como ayudante de escuela fue el director de la escuela, era Luis Deuch, que estaba acá, que lo vi recién, así que también saludos. Y después, creciendo, volví de luna de miel de Banade y me encontré que no tenía más trabajo, que hicieron otra propuesta. Por suerte estaba en countries y barrios privados, y empecé un poco por ese lado. Dirigí 2 countries, uno La Delfina y otro Septiembre en Escobar. Y en 2001, que hubo una crisis económica, aproveché el tiempo y un poco la baja del trabajo para trabajar como entrenador, que era algo que siempre me llamaba la atención, y no me animaba porque tenía la creencia que había que ser exjugador para hacerlo. Y gracias a Ale Lombardo, que era un amigo que había empezado a trabajar conmigo, que Laura lo conoce, que él tampoco había sido jugador, pero ya le iba bien como entrenador, me animé a seguirle los pasos, ¿no? Que de paso aprovecho para contar que una de las mejores maneras que aprende el ser humano es con las neuronas espejo, a través del instinto de imitación. Así que yo empecé imitándolo a él, y empecé en 2001 en lo que es más bajo en el nivel de federados de competencia, que es la clasificación de los grado 3. Si bien por ahí voy a contar una historia y la presentación está un poco orientada al alto rendimiento, sirve, lo que van a ver les va a servir para adultos y para chicos, aunque estén en nivel de escuela. Por lo menos a mí me sirve, y a las personas con las que interactúo me dicen lo mismo. Les voy a contar una historia de Julián. Julián era un chico de 9 de julio que vino a entrenar a Buenos Aires, un poco por invitación mía, por deseo mío. Lo conocí en un grado 2 en Luján, y lo vi que jugaba más o menos bien, y yo tenía el deseo de llegar así lejos como mi amigo, como Ale Lombardo, que ya estaba en el circuito de ATP,
y vi que jugaba bien, entonces dije, bueno, con alguien así voy a poder avanzar rápido de categoría, pero era más mi deseo que las ganas del chico. El chico aceptó, porque le gustaba entrenar y le gustaba jugar, y vino, y bueno, fue así. Empezó a los 16 años más o menos, estaba en el puesto 20 de su categoría, y no tenía mucho poder adquisitivo, y a los 17 decidimos que juegue top ser para aprender a jugar a otra velocidad de pelota y a perder también, porque él ganaba en las categorías de G2 y G3, pero por tema económico no podía viajar a los grados 1, entonces casi siempre ganaba y no estaba acostumbrado a perder, ¿no? Bueno, juega, aprende, pierde, mejora un montón, y al año siguiente el objetivo era quedar entre los mejores juveniles para conseguir un sponsor, para conseguir alguien que le pueda ayudar en la carrera, ¿no? En esa época la categoría sub-18 era bastante fuerte, los chicos jugaban hasta esa edad, la mayoría, salvo Schwank, por ahí Amado, que eran de la misma edad, que eran ya buenos a nivel internacional. Y como no había jugado el año anterior, no tenía puntos, y para poder clasificar al grado 1, tuvo que jugar un grado 2, lo ganó también, clasificó, le dieron wildcard, perdón, para la quali, y va a la quali y pierde, ¿no? Y en ese momento juntó plata para ir como podía, y no podía ir yo, ¿no? Y yo me acuerdo que mi deseo era de ir, pero bueno, no se pudo, y ni bien perdió, lo primero que le dije yo fue, viste, perdiste porque yo no fui, no podés ir solo, necesitamos conseguir un sponsor, así vas acompañado, que era algo que yo escuchaba en el circuito y era algo que yo creía en ese momento, y la realidad que era más un miedo mío a que también en el circuito dicen que si el jugador va solo, por ahí te lo pueden robar y todo eso, y inseguridad mía, y también el hecho de tener todo bajo control y de estar ahí muy encima del jugador, que era como trabajaba en ese momento, y como escuchaba que había que trabajar y como aprendía, que otra cosa, ¿no? El chico de Lucky Loser entra al torneo. Lucky Loser es cuando el jugador pierde en la última rueda de quali y falta algún jugador al campeonato, y entra y gana el torneo. Y ahí cuando gana el torneo, yo dije, puta, este va a querer viajar solo y yo no voy a poder viajar con él. Se va a dar cuenta que puede ganar jugando solo, y otra vez el miedo mío era ese, ¿no? Y yo le dije, bueno, ganaste porque entraste de Lucky Loser, pero en realidad hay que ir acompañado, y en realidad hoy lo veo así. En su momento era lo que yo creía, era más mi deseo de ganar y de estar en los torneos para llegar lo más lejos posible que lo que es en realidad. Una persona puede ir acompañada y puede ganar o perder, y puede aprender yendo acompañado, puede ir solo, y como ganó también, puede ganar sola y puede ganar también acompañada. Cuando volvió, bueno, charlamos y eso, y yo seguía firme con esa postura, y eso es un poco para contar como no me sale la palabra, como contraste de lo que hago ahí ahora. Ahí yo solo creía que había que estar 24 horas disponible para el jugador, que había que estar desvivirse por el entrenador, y conseguía resultados, porque el chico consiguió resultados, conseguimos resultados juntos, pero la verdad que el costo para producirlo era altísimo, y como les dije antes, creía nada más que en sangre, sudor y lágrima, y hoy un poco les voy a mostrar lo que aprendí, ¿no? Que es casi diría lo opuesto. Bueno, después de que volví con Julián, escuchando a los entrenadores más reconocidos de esa época, que hablaban de la importancia de lo mental, y viendo el poco tiempo que se le dedicaba a entrenar a la mente por alguien preparado y experimentado, y que la hora de un psicólogo se diluía, y también escuché que el entrenador tenía que ser un poco un psicólogo del jugador. En el ambiente se dice todavía mucho eso, y me parecía como algo muy fuerte, que para alguien que había estudiado 6 años y alguien sin experiencia tenía que trabajar con la cabeza de la persona. Empecé a estudiarme, como dijo Juan, a formarme en la consultora de coaching Pro Evolution, que hoy soy parte. La pueden visitar, proevolution.com.ar se llama, es donde empecé a aprender
y empecé a darme cuenta que era ignorante de muchas cosas que pasan dentro de nuestra mente, ¿no? Y empecé a ver que si mejoraba yo y mejoraba mi mente, mejoraban los jugadores. Después, cuando empecé a trabajar y a dedicarme y vi que tomaba más protagonismo en la parte mental y que ya empezaba a trabajar con clubes y con entrenadores, decidí darle un respaldo, un marco científico y me formé en neuroeducación. Como dijo Juan, terminé en 2016. Y hoy junto a Juan Ameal, que fue un exjugador profesional, y Marcos Massonó, que es otro exjugador y también especialista en biomecánica, creamos Influx, que es un centro de entrenamiento que usa esta metodología que integra la parte mental. Es lo que voy a compartir ahora. Sé que hay varias miradas al respecto y esta es una más, no es ni una verdad. Si bien tiene un respaldo científico, la ciencia promueve la duda, así que le sirva para dudar y lo que le sirva bárbaro y lo que no, también. Espero que se lleven más dudas que certezas de lo que vamos a charlar y como dije antes, cualquier cosa que quieran preguntar, yo les voy a responder desde mi experiencia, ¿no? Que repito, no es la verdad, solo es una mirada más. Voy a compartir pantalla. Díganme si se ve. Ahí va, ¿se ve? Está perfecto. Perfecto. Sí, Martín. Bueno, Influx, como decía, es el centro de entrenamiento con mis dos socios. El objetivo es lograr mejoras medibles y sustentables significativamente más rápido que con el modelo tradicional. Cuando hablo del modelo tradicional, conozco un montón de profesores que usan un método tradicional y son excelentes, o sea, no estoy hablando que esté mal, sino que por ahí hay muchas cosas que siempre hago la misma comparación, por ahí los que ya me vieron un par de veces ya la escucharon, que la música es la misma, por ahí la música es la de Queen o la de Beethoven, pero por ahí a veces el modelo tradicional la baja en un formato de disco o de cassette que ya no existe más, y por ahí un poco la metodología es pasar a un formato que sea compatible para los tiempos que corren, ¿no? Y medibles porque es importante para mí medir el progreso y para poder enfocarse. No solo hay objetivos distintos a como yo lo hacía cuando iba con Julián, que el deseo era mío y lo empujaba al otro, sino que los objetivos son el deseo de la persona que nos contrata o del club que nos contrata y que sean medibles para ir chequeando si mes a mes o en las escalas nos vamos acercando a donde queremos. Y no solo de resultados de logros, sino de resultados de progreso. Hay un protocolo de evaluación que va midiendo el progreso del jugador y en base a eso vamos planificando los pasos a seguir. Voy a contar un poco las problemáticas que aborda la metodología y acá sí les pido que pongan atención para la que les haga más, la que les resuene mal me puedan preguntar y yo les doy respuesta. Problemáticas que aborda la metodología. Perdón, está sensible. Con la finalidad de lograr los objetivos que desee la persona que juega, la metodología trabaja en problemáticas de comportamientos de la UCCM-MA, que eso significa la unidad de cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Se dice unidad porque el cerebro trabaja en red y también lo que pasa en el cuerpo impacta en la mente y lo que impacta en la mente también impacta en el cuerpo. Y también el medio ambiente, no es lo mismo entrenar acá en Buenos Aires o en el interior o en Nueva York o en el África. El medio ambiente es determinante también para las conductas de las personas. Bueno, estos comportamientos son propios de la generación actual, perdón, y en algunos casos también en generaciones anteriores, pero básicamente por el crecimiento de la tecnología y la cantidad de estímulos que nos bombardean son problemáticas más actuales. Una es la lentitud. Voy a bajar, permiso, voy a bajar
Esto si no, no puedo leer. Ahí voy. Perfecto. La lentitud en el ciclo de madurez, fundamental para el tenis, donde se necesita producir resultados a edad temprana. Esto es importante saberlo, porque por ahí el chico a veces se lo sobreexige, como a mí me pasaba con Julián o con el que había empezado antes de entrenar, que había dejado el colegio, iba al colegio a la noche, y hay muchas cosas que sí se ganan con que el chico vaya al colegio a la noche y todo eso, pero hay que tener en cuenta acelerar el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el mediano y el largo plazo también, ¿no? Es real que se tenga que madurar más temprano porque es una carrera relativamente corta comparada con alguna otra, pero no hay que apurarse. Después, dificultad para desarrollar su potencial en competencias. Esto es muy común, el famoso campeón del entrenamiento, y ahí trabajamos mucho en identificar qué es lo que hace en entrenamiento, algo que yo hacía, que ahora no hago, es decirle, si vos jugás bien en entrenamiento, tenés que hacerlo en torneo y ponérselo como obligación, sino que la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que haces acá? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuánto apretás la raqueta? ¿En dónde está tu foco? Si en una jugada, ¿cuáles son tus conversaciones con vos mismo? Identificar y mirar meticulosamente qué es lo que hace cuando entrena para que lo pueda poner en otro escenario que es la competencia, ¿no? Después miedo a lo nuevo, que aparecen en todos los cambios de juego y de categorías. El cerebro instintivo emocional, que después por ahí vamos a profundizar, le tiene miedo a lo nuevo, es neofóbico, trabaja en automático y regula la respiración, el sueño, está encargado de un montón de funciones que tienen que ser en automático, que no hay que pensarlas, y todo lo que sea nuevo, al principio es probable que haya que pensarlo, así que es neofóbico, todo lo que va a decir que no. Lo que yo siempre sugiero es no usar la palabra cambios, que para el cerebro instintivo es mala palabra, sino vamos a hacer un ajuste y ver dónde realmente hay que hacer un cambio. Después falta de ánimo en momentos de adversidad. Esto es común de la generación y es importante saber cómo acompañar a los chicos en esto. Después pasa con chicos que ganan en categorías inferiores la relajación y su valoración de la tarea, luego de obtener resultados en categorías juniors. Como que subvaloran no solo la tarea, sino los rivales. Piensan que por haberle ganado o porque ganaron de chicos van a ganar en profesionales y eso es una traba y tiene un poco que ver con el punto siguiente, que es al revés, que es una barrera que se ponen algunos jugadores que impiden ganarle a otros que ellos consideran que su esquema mental son superiores. Y generalmente cuando alguien subvalora, también sobrevalora al otro. Ahí lo que trabajamos es un concepto que se llama paridad, y un poco también si vemos que al poner la mirada en el otro no le sirve, que se enfoque un poco en su juego y en lo que viene entrenando, ¿no? Que saque un poco la mirada del otro y ponga la mirada en él. Siempre y cuando esa mirada en él le sirva, ¿no? Si está poniendo la mirada en él y se está criticando demasiado, se está tratando mal o tiene un autodiálogo que no es constructivo, ahí sí buscamos que ponga la mirada en el otro. La baja del deseo es algo muy común de esta generación. Tiene que ver también con el punto siguiente, que es la insatisfacción generalizada. En neurociencia hay una denominación que se llama DAS, que es deseo, acción y satisfacción. Nosotros nos movemos por un deseo. Cuando tenemos ese deseo vamos a la acción, y cuando vamos a la acción obtenemos satisfacción. Y la satisfacción no está tanto en el logro, sino en la acción. El tema es que estos chicos que tienen que, para cualquier cosa que tienen el celular, tienen todo a mano y tienen todo muy rápido, cuando van a la acción y no les sale en el primer intento, o en el segundo, o algunos en el tercero, enseguida bajan ese deseo. Les cuesta quedarse en la acción, y es nuestro rol, para mí, invitarlos a que se queden en esa acción
es nuestro rol invitarlos a que trabajen, a que se sacrifiquen, y eso es lo que les va a garantizar una satisfacción, el trabajo. Obviamente que si logran un resultado van a estar más contentos todavía, pero lo importante es que nosotros los invitemos y sepamos cómo ser de aporte para que las personas se queden en la acción, se queden en el partido. Dificultad para mantener la atención selectiva de manera sostenida. Esto es lo que están ustedes regalándome ahora, su atención, ¿no? Es importante saber que por el bombardeo de celulares, de pantallas y de música y de todos los carteles y las propagandas que hay, nuestro cerebro es como que se dispersa, y también para sobrevivir hace millones de años en la selva africana era fundamental tener esa atención que no es la de la concentración, ¿no? Sino la angular, la de poder mirar. Si yo voy a cruzar la calle, escuchar un auto, mirar, no puedo vivir enfocado todo el día. Sí, para estar adentro de la cancha hay que desarrollar esa atención selectiva y sostenida, que hoy cuesta un poco más. Dificultad para mantener el interés y la motivación por la actividad. Por eso hoy hablaba al principio, cuando hablaba de tiempo, lo relacionaba con el interés. Es importante que nosotros nos interesemos por las personas, porque si nosotros nos interesamos por las personas con las que trabajamos, es muy probable que ellos se interesen por lo nuestro, así que esa es una manera que a mí me da mucho resultado. Otro punto es la baja tolerancia a la frustración, y también propio de la generación, y un poco lo que decía antes del deseo, la acción y la satisfacción, que los chicos cuando van y se equivocan o no les sale, se frustran. Y también tiene que ver, a mi criterio, esto no es si bien lo escucho de psicólogos que trabajan conmigo, no es algo científico, no está comprobado, pero para mí tiene que ver con un cambio en la educación, que los padres no quieren que se frustren tanto y como que le dan todo servido, o muchas veces, en mi experiencia personal, los padres que apoyaban a los chicos lo apoyaban porque quizás los padres a ellos no lo habían apoyado, ellos querían ser deportistas y los padres los obligaron a estudiar, y muchas veces por apoyarlos les dan un sobreapoyo, y el sobreapoyo genera muchas veces lo mismo que la falta de apoyo, ¿no? Bueno, la falta de compromiso es un proceso de trabajo debido a la inmediatez de la generación. Es importante que como entrenadores sepamos que no vienen preparados con eso, por todo lo que dijimos. En neuroeducación se los llama nativos digitales, porque nacieron en la era digital, y se los denominan bárbaros, porque bárbaros se le denominaba a las personas que hablaban otro idioma, ¿no? Así que ellos hablan otro lenguaje, y somos nosotros los que tenemos que aprender a hablar el lenguaje de ellos, ¿no? Si hoy lo mandamos a una biblioteca a un chico, te va a decir, ¿para qué si lo puedo buscar en Google, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a googlear la información y empezar a usar la tecnología para ver cómo captar la atención de los chicos. Las problemáticas de los entrenadores y profesores: falta de herramientas para forjar la actitud de esta generación, que es un poco lo que de esta generación, y a mí en 2003, ahí cuando contaba con Julián, me pasaba lo mismo y no era consciente de muchos miedos y de muchos problemas que trabajé en mí. Por suerte, después lo fui viendo y todavía debo tener un montón por aprender. Otro problema es el desgaste en la relación con el jugador, con la metodología tradicional de tenerlo al chico hablando mal y pronto o cortito, para no decir teniéndolo, que muchos padres te dicen que les cuesta poner límites en la casa, tenerlo cagando a él, que así funciona, eso genera un desgaste. Hoy no trabajo con castigos, sino más bien generando normas y reglas para que se cumplan. Falta de variedad de herramientas en los entrenadores para ubicar una posición segura en los diferentes roles que ocupa, además de la de coach, es compañero, si lo acompaña a un viaje, amigo, padre, y como dije, psicólogo, aclarando que no es que tiene que ser psicólogo,
Pero lo primero que digo con un entrenador es eso, que no es psicólogo y que se apoye en un psicólogo, o en un mental coach, o en un coach ontológico, en lo que confíe, y que no haga de psicólogo, sí que lo escuche, sí que sea empático, que es algo fundamental para nuestra profesión, pero que sepa que con muchas cosas tiene que recurrir a un profesional. De hecho, yo soy neuropsicoeducador y lo primero que hago es recomendar que vaya a un psicólogo y siempre aclaro que lo mío no es una terapia, sino un sistema de aprendizaje. Yo consideré que entrenar y enseñar es producir aprendizaje y para lo primero que hay que saber para mí es cómo aprende el cerebro para así poder entrenarlo de una manera más eficiente a la persona que entrena, ¿no? Perdón. Después las reglas de juego, hay falta de claridad muchas veces, o a mí me pasaba, muchos de los problemas que cuento acá de los entrenadores son más los problemas que yo tenía, y quizás algunos se identifican, y los problemas con los que me encuentro a diario cuando trabajo con equipos. Falta de claridad y de un formato de trabajo acorde con las necesidades del proyecto, faltas de acuerdos que comprometan al jugador y a su entorno. Acuerdos, la palabra significa acuore, que es acercar corazones, es importante. A mí me sirvió saber la etimología de esa palabra porque me la pasaba peleando todo el día con el jugador y lograba resultados, pero como decía, el desgaste era demasiado y la vitalidad, la vida útil de los jugadores. De hecho, Julián tuvo unos resultados bárbaros y a los 20 años dejó de jugar, y si yo diría que fue por él, no estaría revisando mi parte, y como revisé mi parte y trabajé mi parte, reconozco que me mandé un montón de macanas. Bueno, necesidad de mayor o diferente apoyo familiar, un poco lo había dicho antes, este tema de sobreapoyo o falta de apoyo, o muchos padres que quieren vivir, como a mí me pasaba, que empujaba al jugador porque era mi deseo, que empujan al hijo porque es el deseo de ellos, y es importante trabajar con la familia, y si el chico ya es un poco más grande, trabajar con el chico para que pueda relacionarse distinto con lo que le dice la familia, ¿no? Es un trabajo difícil. Yo siempre, en ese caso, no trabajo yo personalmente con la familia, sino que lo derivo a un psicólogo porque es algo más personal. Y bueno, por último, la falta de variantes de cómo acompañar a la persona que juega en momentos de frustración. Es importante, bueno, parecido a esto a mí lo que me pasaba era como que decían, no te frustres, es un partido de tenis, no te lo tomes como vida o muerte, y la realidad que hoy, lejos de decirle eso, lo escucho, lo acompaño, veo qué es lo que necesita, si necesita tiempo. Me acuerdo que yo ni bien terminaba el partido quería hablar, y hoy lo acuerdo de antemano, cuando se va a sacar aprendizaje del partido, y antes de sacar aprendizaje chequeo la disponibilidad de la persona para ver si está receptiva, pero es importante saber que hay que frustrarse, no hay que buscar sacarlo de momento de frustración, sino lo que hay que desarrollar, como decía antes, que una de las problemáticas era la baja tolerancia a la frustración. Hay que desarrollar una alta tolerancia a la frustración, y la única manera, por ahora, que yo conozco es yendo a esos lugares que frustran, ¿no? A esas cosas que dan miedo y a lo nuevo. Bueno, para dichas problemáticas contamos con una metodología probada y con resultados en jugadores de diferentes categorías, incluyendo profesionales. Y acá está un poco, en un gráfico, parte de lo que hacemos, ¿no? La parte que ven en azul es la parte dura, la parte concreta, lo que es medible y lo que es cancha. Yo siempre pongo el ejemplo del celular, la parte que uno puede tocar es lo tangible, y el software, o en el caso el Zoom, viene a ser el software, la parte verde que está abajo es lo que se llama también soft skill, que son habilidades blandas. Una sin la otra no funciona. O sea, si yo tengo el celular y no tengo el Zoom, no
no me sirve para nada, salvo que sea como pisapapeles, y si tengo el Zoom solo, sin el aparato, sin lo duro, no me sirve para estar comunicado. O sea que es importante hacer esta diferenciación y que sepamos, ¿no?, de que las dos son importantes. Bueno, acá leo algunos acuerdos comprometidos, esto que hablaba de lo que era un acuerdo, ¿no? Comprometer al jugador, que no lo haga porque el profesor se lo dice, como por ahí nosotros aprendimos y como marca una metodología tradicional donde el jugador ideal era el soldadito que hace todo lo que vos le decís y el obediente, sino comprometer a la persona para que la haga y comprometer a todo el equipo. Y la mejor manera es, como decía antes con las neuronas, el espejo, uno estar comprometido para contagiarlo. La comunicación es clave, la comunicación y las acciones efectivas, y acá es importante la escucha, y hay palabras que impiden a la acción. Después por ahí, cuando interactúen, por ahí aparece alguna de ellas y estoy acostumbrado a detectarlas, se las voy a mencionar. Después hay el diseño de acciones para enfrentar obstáculos, esos obstáculos recurrentes cuando la persona dice, me pasa esto, cuando voy 4 iguales o cuando estoy en torneo, diseñamos la acción en sala para que no se le ocurra, no vaya ahí y en el momento que está haciéndolo improvise algo, sino que diseñamos junto con el entrenador, con lo que crea el entrenador, con lo que sienta la persona que juega, y sumado a nuestra experiencia. El liderazgo de equipo, que cada uno en su rol, cuál es el rol de los entrenadores, el rol nuestro, y el rol de cada jugador. La identidad, que muchas veces se confunde con el estilo, por eso arriba dice patrones de juego. La identidad es donde está apuntando el jugador, y un ejemplo que siempre pongo es a Del Potro, que Del Potro tenía mejor revés hasta que se lastimó, y después empezó que no podía pegar fuerte al revés y pegaba con slice, cambió su estilo de juego, empezó a pegar más fuerte la derecha, pero la identidad siempre era estar ahí entre los mejores del tenis. De hecho, cuando volvió en una de sus operaciones, que tuve la suerte de estar cerca de ir los primeros 15 entrenamientos de su primera vuelta, él declaró ante la prensa que quería ganar una medalla olímpica y quería jugar la Copa Davis y ganar la Copa Davis, y así fue. O sea que la identidad es a donde uno apunta, y él siempre apuntaba a eso, ¿no? Bueno, alinear al equipo es importante, alinear las percepciones, dado que muchas veces nuestra percepción de la realidad es distinta, cada persona percibe un hecho de manera diferente, entonces es importante alinearse. Ahí terminé con lo que es la parte blanda, y arriba está el proyecto del jugador, los deseos, dónde quiere llegar. Es lo primero que trabajamos. Después se hace un diagnóstico muy minucioso con matemática deportiva que aprendí de Marcelo Albamonte, para ver cuál es la brecha de dónde la persona está y dónde quiere llegar. Un plan de acción en base a estos 2 puntos anteriores, y se diseñan con el entrenador y con el jugador prácticas de trabajo concretas en cancha. El trabajo es dentro y fuera de la cancha, y se trabaja mucho en la implementación de los cambios. Hay una frase que dice, muchas veces hay buenas ideas, ¿no? Pero el dueño no es el que se le ocurre la idea, sino el que la implementa. Hay muchas trabas en la implementación de cambios, y por esto que decía de que el cerebro se resiste a los cambios, y todo eso da un patrón de juego efectivo, que muchas veces el jugador cree que es efectivo porque se siente bien y dice, me siento seguro, pero mirando la matemática deportiva nos damos cuenta que muchas veces nos sentimos seguros con algo que es seguro que perdemos, y perdemos más de lo que ganamos. Todo eso da resultados de alto rendimiento. Y un poco para cerrar la disertación, una de las primeras cosas que aprendí en coaching es el significado de rendimiento, que rendimiento es la relación entre el resultado y el costo para producirlo. Yo me acuerdo que para
para producir lo que produzco hoy tenía que trabajar casi 16 horas al día y de lunes a lunes y no tenía vacaciones y hablando y cada clase diría como 20.000 palabras y hoy escucho más y aprendo más al otro, lo aprendo más a la persona que interactúa, no es que me la paso como cuando empecé diciendo lo que yo sabía y que el otro repita. Y por eso dije que esto puede servir para todos los niveles, porque uno tiene que buscar, desde mi punto de vista, bajar ese costo para producir el resultado, mejorar el resultado y buscar mejorar ese costo. Acá es en Parque Norte, donde estamos, y también hay una sede en México que tenemos. Y acá les dejo el contacto. Esto lo van a recibir, no es necesario que lo copien, pero está mi celular, el mail y el Instagram del centro de entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias y lo que quieran preguntar, o ya debe haber preguntas. No sé si lo manejas vos, Juanpi, o cómo querés que haga. A ver, muy buena tu presentación de lo que haces, de lo que están haciendo. Sí, obviamente, los profes que quieran preguntar, levantan la mano, se abren su micrófono. Por supuesto, creo que más allá de tu presentación, lo que estaría bueno es un poco el intercambio, ¿sí? Bueno, ahí, a ver, Kevin Schwarman pregunta si es realmente necesario tenerlos cortitos, perdón, se me fue, tenerlos cortitos, no funciona mejor la relación si se lo mantiene consciente de lo que hace, tratando de explicarle el objetivo de lo que está haciendo. De esta forma el deportista puede ser más efectivo sabiendo dónde tiene que poner el foco. Sí, justamente dije eso, que por ahí en el modelo tradicional decían tenerlo cortito y yo lo hacía y tenía resultado, pero como que uno genera que el otro lo haga por miedo a que uno lo caiga a pedos o por miedo a que uno lo amenace con echarlo del entrenamiento. Y todo lo contrario, justamente funciona mejor, como dice él, la relación de mantenerlo consciente de lo que hace. Y acá vieron que dije lo de las palabras, tratando de explicarle, no, sino explicándole. El tratar es una palabra que muchas veces impide que consigamos el resultado. O sea, si un jugador dice voy a tratar de meter el saque, no es lo mismo que si dice voy a meter el saque, ¿no? Y si bien con decirse voy a meter el saque no alcanza, hay que practicarlo. Todos saben, Laura mejor que nosotros saben cuánto hay que practicar para que el saque entre, y cualquier golpe que hay que entrenarlo. El tratar es desde el lenguaje un enemigo de los resultados, por si te sirve, Kevin. Y sí, de esta forma el deportista es más efectivo sabiendo dónde tiene que poner el foco. ¿Sí? Y por ahí en vez de explicarle, puede ser explicarle, a mí lo que me sirve más es acordar, no explicarle, sino preguntarle a ver lo que ve el otro, ¿no? A ver, ¿y qué pasó en esta situación? ¿O qué pensás de esta situación? Para ver algo que se llama principio de adecuación, cómo adecuar lo que yo quiero bajar a escena a lo que comprende el otro, ¿no? Y primero, antes de decirle algo, le pregunto, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué puedes hacer de distinto en esta situación? Y lo que me diga, aunque me parezca ridículo, le digo, bueno, dale, probemos. Probemos y ahí, así trabajás la autoconfianza del otro porque dice, puta, me apoyó en lo que yo hago. Y muchas veces parece una tontería lo que te dicen, pero cuando los apoyás van, lo hacen y no era tan tonto y muchas veces con eso es suficiente. Y si no, ahí podés agregar, mirá, esto que vos decís está bueno, yo también creo, siempre es importante hablar y bajar no lo de uno como una verdad, sino como algo que uno cree, o más liviano todavía emocionalmente. En mi opinión, podríamos hacer esto, esto y esto. ¿Qué opinás de lo que yo opino? Es algo que hay que preguntar después de que uno baje la opinión, para que el cerebro del otro lo compre y para que realmente darle un espacio para que el otro opine y que te pueda decir, no, mira, la verdad que no estoy de acuerdo, y ahí se puede discutir y se puede llegar a un acuerdo, o
seguimos con lo que dice la persona que juega, ¿no? Que es importante, como es el que toma las decisiones, validarle las decisiones que tome, ¿no? No sé si responde un poco Kevin. Aprovecho, Martín, para preguntarte. Obviamente, por lo que veo, esta metodología, así de lo que estás trabajando, claramente se basa mucho más en la persona, ¿sí? Que como se trabajaba antes, ¿sí? De que el entrenador daba su opinión, su punto de vista, y entrená así, y jugá así, y hace esto, y obviamente después la respuesta no, claramente. Pero yo tengo dos preguntas. Una, la primera es, obviamente vos trabajás, pero trabajás siempre nombraste equipo, ¿no? Vos trabajás, Sí, no es esto que vas solo y trabajás, y vos claramente te apoyás en el entrenador, sí, quizás en su preparador físico, claramente sí. con los padres también, ¿no? O sea, es trabajar un todo, no es que vos trabajás solo con el jugador. Sí, con el padre más, No si sé, el chico es muy chico, recomiendo claro. que vean un psicólogo. Si veo un problema que yo no pueda manejar, si es algo de comunicación o algo liviano, sí, pero si es algo que veo que escapa a mi alcance porque pruebo con algo y no funciona, enseguida derivo. Y sí, sí, generalmente hoy estoy trabajando, también como soy entrenador de tenis, y ahora uno de mis socios está en cuarentena que volvió de México, y el otro está en Córdoba, también entro como en el rol de entrenador de tenis, pero sí, cada vez que hago una intervención, de las primeras cosas que hice cuando aprendí en coaching es pasar toda la información a pregunta, y las primeras veces preguntaba, pero preguntaba para que me contesten lo que yo les hubiera dicho, que es casi lo mismo que decirle. Entonces, el tiempo y la experiencia me fue preparando para preguntar y prepararme para cualquier respuesta y ver qué construir con la respuesta que me trae el otro, ¿no? Digamos que es mi punto fuerte como entrenador, ver cómo usar lo que trae el otro, inclusive cuando son emociones que en el común están vistas como negativas, como el enojo, el miedo, la tristeza. Aprovecho para aclarar que las emociones no son ni negativas ni positivas, son desde la neurociencia, emotion es impulso para la acción y son respuestas adaptativas para sobrevivir. Claro, No son buenas. y la otra que tengo es que Dale. algo nombraste en tu charla, en lo que estabas diciendo. ¿Cómo haces para trabajar hoy con el famoso chico, con los chicos en realidad, que hoy o sea, hoy juegan tan en la play, ellos saben que van perdiendo, están jugando al fútbol, van perdiendo 3-0, pum, apletan stop y empiezan otro partido. ¿Sí? Bueno. Y eso tenemos claro que en el tenis lo hacen igual, van 3-0 abajo y lo tiran porque Sí. dicen y no tienen el botón de stop. ¿Cómo trabajas a través de la neurociencia eso? Sí, sí, primero eso, ver cómo, justo en el curso que estoy dando en neurociencia, uno de los artículos se llama videojuego, y ver cómo pasar los ejercicios a un formato de videojuego para que los chicos lo compren, ¿no? Y por ahí sí, y hacer muchos juegos para esto, para mantener la atención, trabajar lo que en neurociencia se llama el circuito anticipatorio de recompensa, que es algo que tenemos nosotros y todas las especies. Y el ejemplo que pongo siempre, que es por ahora el que encuentro más fácil de que lo entiendan, es si yo le saco, le muestro la correa a mi perro, el perro anticipa que lo van a pasear, sabe que cada vez que le muevo la correa va a pasear, que va a recibir una recompensa y ahí se pone contento, y eso es el cerebro instintivo emocional, no explicarles tanto, no hablarles tanto, sino premiarlo por cada acierto, o premiarlo, por ejemplo, un ejercicio puede ser que el punto valga 1, si lo ganan parado desde atrás de la línea, si pisan la cancha vale 2, y si se meten adentro del ateo, la agarran de volea vale 3, para premiar que desde atrás trabajen el punto y jueguen profundo, para que el otro no sume de a 2, y cuando entren a la cancha no se apuren y tiren un approach y quieran ganarlo de a 3. Como un videojuego, el videojuego, una de las cosas que tiene es que te da puntuación permanentemente y que no te castiga el error. Nosotros generalmente viene un error y en automático nos sale corregir. Y en mi experiencia, a todas las personas que le pregunto para qué venís a una clase,
el 90% nos dicen para que nos corrijan los errores. Y vamos a hacer cursos de biomecánica o de técnica y nos enseñan a corregir errores. Hay muy pocos que, si vas a tomar una clase, te dicen, vengo a que me potencie para que soy bueno, o vengo para que me potencie mi punto fuerte. Y un poco la metodología es eso, enfocarse en qué tiene de bueno la otra persona, que por ahí no lo sabe, decirle lo que uno cree que tiene de bueno, decirle lo que la matemática afirma, que es distinto una afirmación que te da el número de la opinión que pueda tener uno, por más preparado que esté, y apoyarse un poco en eso, invitarlos a quedarse, invitarlos a que vuelvan. Por eso hablé de la atención al principio. Ayer justamente trabajé con un chico que vive en Miami, y el entrenador era un chico de Bolivia que casualmente había entrenado conmigo cuando fue jugador, y el chico dijo que iba ganando 4-1, y cuando se fue del partido, lo tiró y perdió 6-4, ¿no? Entonces le expliqué una de las definiciones de atención, que en realidad se llama sistema atencional. La atención, para entenderla fácil, es como un viaje. Yo cuando voy a un viaje primero voy, cuando voy a unas vacaciones primero voy, después me quedo un fin de semana, una semana, y cuando terminan las vacaciones, vuelvo, ¿no? Este chico ayer se llevó herramientas para volver, y que no tenga que perder el set para volver a empezar, que no necesite el score, y básicamente enfocado en lo que él hace bien, como te decía antes, y entrenamos mucho en esa capacidad de retorno, que es una de las funciones de atención. Y es la capacidad, con los ejercicios que te decía antes, en quedarse. Muchos ejercicios están apuntados a esto, al cerebro instintivo, y premiarlo para que el chico, darle una recompensa para que el chico se quiera quedar. Y son simples los ejercicios, muy fáciles de usar. Y después lo que se hace son como rueditas, cuando vos le pones rueditas para que ande en bici. Primero le haces esos ejercicios. Cuando ves que el pibe se queda, o la piba, le preguntás y le dijiste, ¿qué hiciste acá? No, me quedé, luché, corrí. Le reconoces el esfuerzo. Hay una persona que se llama el Mago Gore, que recomiendo que miren el video. Cuando habla de motivación, habla como que la motivación es como un fósforo, y el esfuerzo es como una vela, y la fuerza de voluntad es como una vela. Y si vos tenés 10 fósforos y lo andás motivando al chico, y una vela chiquitita así, vas a poder prender 10 veces la vela, pero va a durar poco. Entonces se trabaja mucho en valorar el esfuerzo, si bien, como dije antes, rendimiento es la relación entre el resultado y el costo para producirlo. Para bajar ese costo para producirlo, se necesita mucho esfuerzo. O sea, yo hoy me considero un entrenador de alto rendimiento porque consigo resultados a menos costo de los que los conseguí hace 17 años, pero para eso me tuve que quemar las pestañas estudiando, aprendiendo y cambiando muchos patrones de conducta que tenía, que vos que me conocés de joven sabés que una pregunta, Martín. Sí. Alex, ahí tienes una pregunta. Vamos, Alex. Sí, lo que pasa, a ver, Martín, definite un poco, porque no te entiendo bien ahí un poco. O sea, vos ahora coach, vos sos coach deportivo, ¿haces neurociencia o estás como coach de entrenador? Porque ahí son tres cosas diferentes, o sos parte del equipo, donde vos, de tu equipo o de tu academia, porque todo lo que venís diciendo te está hablando como si fuera un coach deportivo, o como si fuera el tema de neurociencia que decía ahora vos. Y no es fácil diferenciar ser un entrenador coach técnico a ser un coach, digamos, ontológico aplicado al deporte. O sea, tu función en la academia, ¿cuál es al final? ¿El tema de la neurociencia, aprendiendo la parte esa, o te dedicas más a la parte del tema del coach deportivo? Buenísimo. Perdón, coach de técnico. En el caso, en el centro de entrenamiento que tengo, hago las dos funciones. Funciono como entrenador de tenis porque entiendo el juego y trabajé como entrenador de tenis. Cuando trabajo con un equipo no hablo de tenis con el jugador, ni de técnica ni de táctica. Si veo que el entrenador me pregunta algo, ahí le doy mi opinión de lo que veo de técnica táctica, y funciono como un coach mental, como un facilitador de aprendizaje, si querés ponerle un nombre. Lo que hago es que al aprender cómo funciona el cerebro,
le doy información al entrenador, trabajo más con el entrenador que con el jugador, trabajo, si no estaría haciendo lo mismo que me pasaba a mí. Por eso te preguntaba. Y el tema de la cancha en sí, o sea, evidentemente todo es muy lindo, y es realmente facilitador lo que dices vos, pero hay la hora de cancha, el porcentaje de hora en cancha, el porcentaje de trabajo, evidentemente es tremendamente alto, porque no hay, digamos, una receta que vos podás facilitar todo a través de la neurociencia, la visualización, el coach. Te digo que estoy haciendo todos los cursos habidos por haber de coaching deportivo y todo, y Bueno, creo que el tema de la cancha, por más que, y el tema del esfuerzo, del trabajo, del proceso, eso yo creo que es un porcentaje tremendo, sigue siendo un porcentaje tremendamente alto para el éxito. No. ¿Qué opinas vos? 100% de acuerdo, sí, por eso te digo y te vuelvo a comentar que trabajo con el entrenador para que el entrenador pueda tener herramientas para acompañarlo de manera más constructiva, para poder acompañar el trabajo que pacta con un psicólogo. A mí me pasaba que el pibe venía el psicólogo bárbaro y a la tarde entrenaba perfecto y al otro día ya le volvía el hábito anterior y encima yo se lo remarcaba otra vez lo mismo y peor todavía. Entonces trabajo para que el entrenador pueda identificar cosas y pueda acompañar de manera más constructiva al jugador, ¿no? Y funciono más de asistente del entrenador que de mental coach del jugador, salvo que el entrenador, como este caso que contaba de este chico de Miami, el entrenador hizo el curso que doy y quiso que también trabaje con el jugador, pero para mí no es tan necesario. Si el entrenador, como vos dijiste, el entrenador es el que está más horas con la persona que juega, por eso considero importante que aprenda en el área mental, ¿no? Perfecto. Oscar, ¿tenés una pregunta? Ahí que abriste tu micrófono, adelante. Martín, creo que algo estás al tanto vos porque un jugador muy allegado a mí, yo estuve con él hasta los casi 17 años. Sí. Para nosotros es clave el escuchar y el ser escuchados. Sí, A partir de ese momento, él tiene un cambio, empieza a manejarse, digamos, de manera muy autónoma, y lo que yo noté, y me lo hizo notar un gran jugador que tuvo la Argentina, es que tenía que escuchar permanentemente, pero no se le preguntaba, lo cual vos ponés por la parte de coaching, que es fundamental preguntar, sí. y no se lo escuchaba y él tenía que escuchar. Este jugador una vuelta me dice, Galarza, venga que va a jugar con un jugador muy bueno acá de Argentina y quiero que lo venga a ver. Sí. Yo lo voy a ver, voy al club de él y me sorprendió lo que estaba jugando. Entonces le digo, ¿qué pasa? Que la actitud, los cambios, la forma, me dice muy simple. Yo lo estuve observando como él entrena y ¿sabe lo que hice yo? Le dije, vamos a tomar algo, y lo que hice fue escucharlo y preguntarle, ¿cómo te gustaría jugar? ¿Cómo sentís el tenis vos? ¿Qué es lo que sentís cuando estás por ganar un game, un set, o lo estás peleando para ver si lo sacás? Entonces dice, lo que yo noté fue una sola vez, y él me dice, lo que yo noto en que él, como es muy disciplinado, él escucha, pero tiene la necesidad de ser escuchado. Y creo que esa es la importancia de lo que usted dice, Martín, de que a través de la pregunta lo vamos llevando, que hay muchísimos entrenadores y algunos renombrados que necesitan ser escuchados, pero no escuchan. Es más, oyen en vez de escuchar. No sé si comparte ese concepto. Sí, buenísimo. Sí, empiezo por el final. Oír es biológico y escuchar es oír más interpretación. Y la interpretación tiene que ver con el lóbulo prefrontal y con lo cognitivo. Y es aprender a escuchar. Y es algo que yo lo voy desarrollando y lo voy aprendiendo. Y la primera vez me tuve que poner una toalla en la boca porque yo no tenía como incontinencia verbal. Cuando preguntaba estaba esperando que el otro termine de hablar para decirle lo que yo creía, y eran mis miedos, mis ansiedades, y se logra muchísimo más escuchando. Y como dijiste, Oscar, cuando la persona se siente escuchada,
aparece lo mejor de la otra persona. Y aparece también el estilo único que tiene cada persona, ¿no? Porque nosotros nos formamos como que el profesor es el que sabe y el que dice y el dictado y repite, y el alumno es como si fuera un disco duro que repite la información. Y así lo único que hace es repetir lo que el profesor sabe y no sale lo mejor de uno, ¿no? Vale, vale. Yo he tenido resultados diciendo y haciendo, y que el otro repita todo lo que yo le decía, y puede ser que en el medio de un torneo o en el medio de un partido el chico te mire y te diga qué hago, y vos le puedas decir sacá abierto, ahí no le vas a hacer una pregunta. Lo que sí tenés que saber que ahí no le estás enseñando, que ahí el otro no está aprendiendo, ahí está ejecutando, y después estaría bueno sacar aprendizaje. Che, la próxima vez que estés ahí, ¿qué crees que te conviene hacer? Y algo que, por ahí una palabrita que si me permite Oscar, si lo puedo ajustar, de la pregunta que le hizo el entrenador, no preguntar qué es lo que te gusta, sino qué es lo que cómo te gustaría jugar, sino de qué manera sos efectivo jugando, qué es lo que te sirve jugar, porque muchas veces nosotros o los entrenadores en la cancha le vamos a pedir cosas que no le gusten al jugador, pero sí que le sirvan. O sea que es importante que nosotros sepamos que estamos para servirle al otro, y puede ser que más de una vez tengamos que discutir y tengamos que poner un límite y tengamos que, para que se queden en la cancha, que era una dificultad que decía Juanpi, que 3-0 abajo por ahí tiran el partido, le vamos a pedir cosas que en ese momento no les va a gustar a los chicos. Y a nosotros no nos tiene que importar si le gusta o no le gusta, sino si le sirve o no. Pero No sé todo si en un contexto de escuchar y ser escuchado. 100%, 100%. Excelente, 100%. excelente, Martín, muy amable. No, gracias por participar. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Te Hola, hago una buenas consulta. Sí. ¿Cuál es el primer individuo que tenés que convencer de la importancia de la neurociencia? ¿El jugador, el padre o el entrenador? Bien, buenísimo. Sé que estás estudiando neuroeducación, no sé si llegaste a la parte de etapas del aprendizaje, del archivo de etapas del aprendizaje. Hay una parte del archivo que habla de opinión, creencia y convicción, ¿no? Cuando uno tiene una opinión, si yo lo que te digo ahora lo bajo como una opinión, mi emoción va a ser baja y mi cognición, o sea, voy a estar abierto a escuchar lo que vos digas de mi opinión, ¿no? Si es una creencia, yo ya lo voy a bajar como con más emoción y menos abierto a aprender, con menos cognición. Y si yo te lo digo con convicción, lo voy a bajar con emoción, esta es la verdad de la milanesa, y no voy a estar abierto a aprender algo nuevo. Así que para mí, para responderte, no hay que convencer a nadie, yo lo que hago es mostrar lo que hago y dar mi opinión, y como dije al principio, es solamente mi opinión, y al que le pueda servir bárbaro, y al que no lo escucho, porque muchas de las cosas que aprendí, la aprendí de ustedes, la aprendí de los colegas y de los entrenadores con los que me rodeé y de los jugadores con los que interactúo. Capaz que usé mal el término de convencer, pero muchas veces está el miedo al cambio. Entonces, el entrenador tiene miedo de pasar a un segundo rol, o el padre, ¿entendés? Por ese lado apuntaba más que nada. Sí, bueno, lo primero que aclaro, por ejemplo, un club que trabajo en Río Gallegos, lo primero que aclaro, soy el director, y lo primero que aclaro que mi trabajo sin ellos no sirve. O sea, que yo puedo ir y plantear, y lo mismo con el entrenador. Por eso digo que trabajo con el entrenador y digo, mirá, yo trabajo acá, pero el que va a ejecutar, el que va a implementar, sos vos, y yo acá soy tu aliado, y que sepa que... Y me pasó un montón, como soy entrenador de tenis, también me venían como amenaza, ¿viste? Claro, por eso. Como amenaza, y es lo primero que digo, mirá, no... Antes de trabajar como facilitador, y podés preguntarle a Oki Rodríguez, a Suárez, a un montón de entrenadores, que me han venido jugadores, y antes de saber lo que sabía, ni bien me venía un jugador, lo primero que hacía era llamar al otro entrenador, eso no lo aprendí con neurociencia, o sea que eso lo tuve de antes, y lo primero que aclaro es eso,
sé que puede haber un miedo del entrenador de pasar a un segundo plano y mi trabajo es potenciar el trabajo del entrenador. Ok, gracias. No, gracias a vos, Eduardo. Gracias por estar también. Profes, ¿alguna otra pregunta? Hago una pregunta, Juan Ahí viene. Pablo. Obvio, Sí. mudo. Te hago una ¿Cómo no? pregunta, Martín. Sí, Álvaro. ¿Cómo aconsejarnos, o en este caso aconsejame, en un club social, ¿sí? En el cual no es una estructura privada y no Sí. tienes tus 3, 4 casas, un club social y tienes que sentarte a hablar en mesa con dirigentes, ¿sí? Sí. Para implementar esto? ¿Qué recomiendas hacer? ¿Cómo hacerlo? Estamos hablando de un club social en el cual los dirigentes te dan 5 o 10 minutos, muchas veces no te dan más, Sí, entiendo. en una sociedad cerrada en los cuales ya es difícil hacer entrar ciencias aplicadas a los deportes. Y esta circunstancia, ¿cómo lo ofrecerías? ¿Qué consejo nos das? Sí, sí, te puedo contar de mis experiencias, ¿no? Uno de los clubes que trabajo es el Buenos Aires Lawn Tennis, y es un club muy tradicionalista y muy cerrado a lo nuevo. No más que eso, por eso te quiero expresar. Ese es un ejemplo claro que das. Claro, y después en Río Gallegos también, el otro club con el que trabajo, y es difícil, pero por eso hablar de trabajo, de resultados medibles y decir cómo se va a evaluar mi trabajo, de cuántos chicos pasen de acá a acá, qué parte es social, hablar de las ventajas que tiene para mí, porque para muchos clubes o para muchos padres la competencia es mala palabra, y para mí, si yo no hubiera empezado a trabajar en la competencia, no hubiera aprendido todo lo que aprendí, y la competencia bien encarada para mí es muy superadora y genera muchos valores, como los que se mencionaron acá, como la fuerza de voluntad, como lo que decía recién el entrenador que me preguntó de la capacidad de trabajo, de las horas de engancha, lo que se llama el retardo de la gratificación, y lo que te diría es acordar con ellos objetivos medibles, con escalas, bueno, ¿dónde quieren estar de acá a 5 años? ¿Dónde en 4? ¿Dónde en 3? ¿Dónde a fin de año? ¿Dónde en diciembre? Y pedir a alguien a quien vos puedas reportar, y vos proponer, yo necesito hablar una vez por semana o una vez por mes y necesito reportar lo que voy haciendo. ¿A quién lo hago? Si es tu necesidad, reportarlo, ¿no? En mi caso, justo ahí fui a trabajar como en el lawn tennis, encargado de la parte de neurociencia, y me nombraron director del club, y tenía que reportar a mí mismo, o sea, era como director. Pero en el caso de la comisión, te entiendo que es dificilísimo generar ese espacio, y hay que pelear por ese espacio, y hay que hablar de, como decía al principio, esto de las relaciones son por interés, bajar el interés de uno. A mí me interesa tener este espacio para juntarme con ustedes porque creo que es importante para el club y creo que es importante para que mi trabajo funcione. ¿Qué opinan ustedes de mí? ¿Les interesa mi interés o no les interesa? ¿Viste? Eso es lo que a mí me sirve. No sé si te sirve, Álvaro. Bien, perfecto. Y pegando esto, voy a la última, Juan Pablo. ¿Sí? Vamos. Capaz que lo has dicho o no lo he entendido. Bajando un poquito el nivel de juego de los chicos, muchos profes seguramente aquí también trabajamos con chicos que no están ni siquiera haciendo inserción al profesionalismo, están en etapa de lo que eran grado 2, grado 3, ahora abiertos Sí. y nacionales. Sí. Y cada chico se motiva y vive sus propias competencias respecto a la evolución que va teniendo. Sí. También es bueno para aplicarlo para esos chicos, porque el chico que juega un torneo Sí. nacional en el NOA, su objetivo es tratar de ganar en el NOA y ir pasando las etapas. Sí, 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 y también lo que nosotros hacemos es tener resultados de progreso, evaluar la profundidad, similares a lo que es la evaluación de ITN, no sé si la viste alguna vez. Sí. Similares a eso, similares a esas evaluaciones, y también que él vaya progresando en resultados internos, ¿no? No solo en el resultado de la competencia, que progresando en esos resultados, si mejora la velocidad, mejora la profundidad, mejora la precisión, mejora la apertura, el resultado va a venir por efecto, ¿no? Ahí tenemos un boletín de progreso que mide los principales golpes y un boletín con margen de rendimiento
de matemática deportiva, que es aplicable, yo lo uso con alumnos de 40 años que juegan a la categoría B del club. Pero le digo, mirá, vos sacás así. Y me dice, pero así no hago ninguna doble falta. Buenísimo. Así me siento seguro. Le digo, sí, mirá, seguro que perdemos. De 100 puntos que te evalué, perdiste 95. Si querés seguir sacando así, buenísimo. Y si querés que juguemos a ganar, veamos cómo trabajar este segundo saque. Muchas veces la persona juega a no perder sin darse cuenta que en ese espacio del juego, segundo saque al lado par, por ejemplo, pierde más de lo que gana. Y como decían antes, no sé quién me había preguntado del cambio, del miedo al cambio, ese concepto se llama riesgo calculado, que es después de tomar métrica y de tomar evaluaciones en partidos, vos te das cuenta dónde podés tomar un riesgo y no arriesgas nada, como este ejemplo que te dije del segundo saque que saca así, ¿no? Y después, y algo que dijiste que es importante, que a ver si yo entendí lo que escuchar, el tema de la motivación de cada chico. Hay algo que se llama principio de relevancia, y que por eso es importante preguntar y escuchar a la persona, porque las personas se motivan con diferentes cosas, ¿no? Y nosotros, o a mí algo que me pasaba, era como que queríamos motivar con lo que a mí me motivaba. Y eso es como que a mí me gustan las frutillas con crema y vaya a pescar y en vez de lombrices ponga frutillas con crema, no voy a pescar nada. O sea que hay que buscar cuál es la carnada para cada chico. No sé a eso me refería muchas veces, muy buena tu explicación, porque el gran problema que tenemos muchas veces en el tenis, antes de esta pandemia, ahora es una nueva etapa que vamos a empezar seguramente, es la retención de la gente en el tenis, ¿no es cierto? La retención, la desmotivación en todos los niveles, tanto en infantiles, menores, y hoy en día con las competencias internas que tenemos, externas de los demás deportes, grupales, etc. Entonces es importante que entre todos tengamos y trabajemos en la retención del chico en el tenis. No importa dónde juega, en qué club, ni con qué profe va, simplemente que siga jugando al tenis. Excelente, excelente, excelente. Gracias por la pregunta, comentario. Cabe aclarar que sobrevivimos por especie, como especie por la capacidad de agruparnos, se llama instinto gregario en neuroeducación. Entonces la persona va a tender a ir a buscar un deporte de grupo y a sociabilizar, por eso es importante. En Australia, por ejemplo, las chicas están haciendo competencias por colores y por equipos, armar competencias, crear el sentido de pertenencia por el club o por la zona del noroeste, como dijiste, es decir, que la persona se sienta parte de algo, porque nuestro deporte es individual, que no solo compita por él, sino que compita en dobles, que compita por equipos, que haga torneo de padres e hijos, es decir, todo lo que se les ocurra para retenerlo y para trabajar la parte social, favorece a eso a esa problemática que vos decías. Gracias. No, a vos por la pregunta y por el interés. Martín. ¿Sí? Martín Roldán, un profe de Apieta, ahí tenía una pregunta. Vamos con las últimas preguntas, si te parece. Gracias, Juan. Tranquilo, sí. Gracias, Juan. Gracias, Martín, por la charla. Bien, quiero saludar a Eduardo Rubiño, que habló recién, hace 40 años que no lo veo, y nos hemos criado juntos, tanto tiempo jugando de chicos. Así que bueno, la pregunta un poco compleja, quizás partiendo del entrenador Alex Rossi, que recién te hizo la pregunta, y me quedé pensando un poquito eso, lo que dijo Alex, qué parte y qué función cumplías. Llevándolo a lo concreto, a la cancha, tu trabajo, ¿vos cómo lo estarías manejando como para terminar de entenderlo? Sí. Dijiste que tenés más relación con el entrenador que con el alumno, ¿sí? O con el jugador. Sí. ¿Cómo lo llevas a la realidad? Vos tenés charlas los tres en una reunión, charla, pizarra, mesa o algo, ¿y cómo lo llevas en el tema de tu costo de trabajo sin darnos valores, pero sabemos lo que vale una hora de clase, sabemos lo que vale una hora de entrenamiento,
¿cómo es tu valor en relación a la hora del profe? Para llevarlo un poco a la realidad. Digo, porque si vos no tenés relación con el alumno ¿cómo sabe que cumplís tu función hablando solamente con el entrenador? Tiene que transmitir de una forma perfecta. Sí. ¿Y cuántas veces vos, sabemos que un entrenador puede estar 4 o 5 días en la semana dándole entrenamiento, vos a ese alumno, ¿cuántas veces por semana lo ves? Sí, los acuerdos son distintos, depende de la persona, ¿no? Pero respondiéndote un poco, una de las preguntas que hiciste, no es compleja, ¿eh? Para nada, y buenísimo que le hiciste para aclarar. Le brindo una metodología para que el entrenador pueda medir el progreso de los jugadores y pueda ir diseñando acciones y lo acompaño a él para que él haga el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos decís de lo que sabemos que tiene el valor hora y de lo que gana. Y como la pregunta anterior que me hizo Álvaro del club, es lo mismo. Lo primero que hago con el entrenador es diseñar objetivos que sean superadores, que me contrate a mí, porque yo le voy a agregar valor y y eso se va a ver reflejado en que él valore más su clase, en que cobre más, en que agregue más valor. Es decir, no importa tanto el precio, sino el valor que vos agregás. Si a mí me pagan 10.000 pesos y yo no agregué valor, es carísimo. Es decir, en donde me centro es agregar valor, y como decía, un poco cuando leí la fotito, le doy una metodología para que use la matemática deportiva, para que pueda hacer un punto de partida con el jugador, para que esté preparado para diseñar objetivos con el jugador, que esos objetivos sean superadores. Está bueno aclarar esto que vos decís. Nosotros, por ahí un poco, yo justo estuve presente en la charla que dieron los coaches hace un par de semanas acá. Ellos marcaban como que nosotros tenemos una forma de ser, acciones y resultados. Yo lo primero que hago con el entrenador y que el entrenador haga con el jugador, o en el caso que haya presupuesto para trabajar en conjunto, es diseñar un objetivo que esté fuera de esa zona de seguridad o de esa zona de confort. Un objetivo que sea superador, porque eso es lo que va a motivar a hacer acciones diferentes a las que vienen haciendo y ampliar esa forma de ser. No sé si te respondí todo, si te quedó algo como para preguntar, pero en concreto proveo de una metodología al entrenador. ¿Pensás que tu función es una fusión entre el entrenador de tenis, que quizás sabe poca psicología, y entre el psicólogo, y vos estás como fusionando las dos cosas? Está bueno aclarar. La verdad que no sé lo que hace un psicólogo porque no lo soy. Escucho muchas cosas y más de una vez me han dicho, uy, eso lo vi con el psicólogo. Yo te puedo hablar de lo que sé. Sé cómo aprende el cerebro. Un poco lo que comentaba cuando preguntó Eduardo Rubinos de esto del tema de la convicción, la creencia y la opinión. Sé lo que son las emociones. Conozco sobre las emociones, doy a conocer, te podría decir que soy un divulgador de la neurociencia y de lo que se llama la IMI, que es la ignorancia del mundo interior. Generalmente cuando nosotros le decimos a alguien que sabe o que es ignorante, es en relación al mundo exterior. Por ejemplo, él sabe cocinar o él sabe volar un avión, siempre es en relación al hacer para tener, no tanto en relación al ser. Y lo que aprendí en neuroeducación y antes en coaching tiene que ver más con lo que se llama metacognición, que es la capacidad de conocerse uno mismo. Le doy herramientas al entrenador para que se revise cómo está actuando, como yo lo hice conmigo, hablo de mis ejemplos, y sí, como soy entrenador de tenis, está todo lo que aprendí en coaching y todo lo que aprendí en neurociencia, lo fui pasando a la cancha, y fui probando y vi lo que servía y lo que no servía. Y es lo que, vuelvo a repetir, lo que yo creo y lo que a mí me sirvió. No es una verdad. O sea, mi diferencial, ¿por qué me elegirían a mí y no a un psicólogo? Es porque entiendo
y pasé por las problemáticas que pasa la mayoría de los entrenadores y los entiendo, y tengo una metodología para abordar las problemáticas que mencioné en la charla. ¿Te da respuesta, Martín? Bien, sí, sí. En parte sí. No terminé de entender el tema de los valores, pero bueno. ¿Los valores a qué te referís? Porque igualmente pienso que un entrenador, como podemos hablar de Alex, del Mudo, uno que tiene 50 años, ha pasado por tanto entrenamiento y también hemos estudiado psicología evolutiva del niño, los que somos profes de esa época. Estoy hablando de Nelo Forti y el Pisa Echagüe en el tiro federal, y hemos dado psicología evolutiva y hemos estudiado todo ese tema para aplicarla también en la cancha, ¿sí? Entonces, siento esta fusión, y eso es lo que te estaba preguntando, el tema de los valores en referencia para con el profe, ¿entendés? Los valores, ¿a qué te referís? ¿Al precio? Claro, sí, sin darnos precio, pero en relación... No, la verdad que lo que menos, cuando me preguntan el valor, lo primero que le digo es que se relaje con ese tema. Lo importante es que vea si lo que yo voy a hacer le sirve. Hoy, por suerte, elijo trabajar y trabajo donde yo puedo aportar. Y probablemente, si trabajo con vos y vos sabés todo lo que dijiste recién, es probable que no te aporte, o en el caso del curso que di con este tema de la pandemia, muchos profesores me han dicho, mirá, muchas de estas cosas ya las sabía, me sirve para encararlas de otro lado, o me sirve para tener más confianza y estar más tranquilo que voy por el mismo camino, pero lo importante es servir, para mí, servirle al otro, y el valor lo acuerdo con el otro, y si bien tengo algunos que en México o en Miami, como es en dólares, se puede ganar mejor. He trabajado como con Julián, que contaba gratis, y si tengo que darle una mano a alguien, también lo hago. Lo importante es servir. De hecho, todos los encuentros que termino, y es una pregunta por ahí que puedo hacerla acá si la quieren contestar, lo que pregunto siempre es para qué le sirvió, o sea, para qué le sirvió esta charla. Al entrenador le pregunto para qué le sirvió este encuentro, y una de las prácticas que hago con los entrenadores es que los entrenadores cierren el entrenamiento preguntando para qué le sirvió, porque muchas veces creemos, o yo creía, que había dado una clase fantástica porque enseñé un montón, y el pibe lo pasé por arriba y no aprendió un pomo. Así que si quieren contestar si les sirvió esta charla y para qué, a mí me serviría para seguir mejorando. Martín, quería acotar algo, pero vuelvo un poquito para atrás, porque acá el colega Álvaro Caldera, me quedé con el tema de él, y habló de los dirigentes. Y quería compartir con él en particular, pero con todos. Generalmente yo no me preocupo por el dirigente. Por ejemplo, los alumnos, o la gente que yo tengo la suerte de tener y que disfruto en mi trabajo y demás, yo tengo una academia muy pequeña, acá en Escobar, están enterados de que hoy yo iba a estar en un Zoom para escucharlo al señor Martín Paroli, o que estoy haciendo un curso de coaching. Yo noto acá que enseguida nos vamos al profesionalismo. Yo tengo una academia en la cual no apuntamos al profesionalismo porque decimos que el tenis es un medio y no un fin. Y será un fin si, bueno, hay un chico que tiene unas condiciones increíbles y qué sé yo, va al profesionalismo. Apuntamos a la universidad, pero no descuido jamás he descuidado el tenis social. Y el tenis social tiene tanto o más derecho de que un día lo invite al señor Paroli, que un día invite a un psicólogo, y ellos se sienten atendidos, porque el tenis social, o no de alta competencia, no es de segunda categoría, es tan o más importante. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Voy a hablar con los dirigentes? No. ¿Quiénes le van a demandar a los dirigentes? Mis alumnos. Uy, qué bueno que estuvo, que vino Martín Paroli, nos dio esta charla, nos dio esto, nos dio otro. Ellos mismos van y van a pedir una reunión con los dirigentes.
Porque los dirigentes, hay veces, están los que tienen que estar, pero no están los que deberían estar. Van a venir a darnos indicaciones de cómo implementar una escuela de tenis. A mí no me gusta decir escuelita porque me parece peyorativo. Esa es una opinión personal mía. Yo digo escuela de tenis porque es lo más importante que hay. Y están porque están y no tienen idea. Entonces, ¿qué pasa? Acá la prioridad, ¿quién la tiene? Los socios. En ese caso, los socios le van a ir a demandar. Esto quería compartirlo con Álvaro Caldera porque él dijo eso. Y hay veces tratar con dirigentes, esto que queda acá entre nosotros, es como ir a tratar con un ladrillo en más de un caso. Entonces es muy difícil. Pero esto de las neurociencias, a mí me apasiona y uno de los generadores, no porque esté acá presente, es Martín, es algo fantástico. Ahora, para la alta competencia, no. Para los niños también, en la escuela. En la escuela. Entonces no es que no profesionalismo, que esto, entrenadores, no. Profesores, entrenadores, todos. Eso es algo fantástico y lo tenemos que aprovechar. Es una opinión. Pero la quería compartir con Álvaro, y con todo respeto, Álvaro, porque me quedé enganchado con lo que usted dijo. Está bueno. Bárbaro. Está bueno y es mejor respuesta que la mía. Está bien, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Gracias, Oscar. Es una circunstancia, muy buena tu aclaración, una circunstancia que uno pregunta por ahí, ha visto, quizás cada club tiene su estructura distinta, cada estructura tiene un club, cada club para hacer una charla o para armar una estructura tiene distintos engranajes. Era una pregunta para hacerla solamente, lo cual las respuestas tanto de Martín como la tuya han sido muy positivas para mí, así que muchas gracias. No, por favor. Martín, si te parece, vamos con una pregunta más, la verdad que ya excelente. Aclaro una cosita por ahí, porque por ahí se habla de mentalidad ganadora, o por ahí un psicólogo Beck habla de mentalidad de crecimiento. Yo lo relaciono más con mentalidad de aprendiz, porque para mí los árboles crecen y las personas aprenden, ¿no? Y para aprender hace falta memoria, porque una persona que tiene problemas en la memoria tiene dificultad para aprender, siempre y cuando esté bien de salud, ¿no? Y las otras partes del cerebro también estén sanas. Para que haya memoria, haya atención, que es lo que me regalaron todos ustedes acá, y para que haya esa atención, uno tiene que despertar la curiosidad. Y eso va para el profesional, o va para el nene de 5 años, o va para el adulto de 50 años. Nosotros, yo a partir de preguntas, eso aplica para todos. Es decir, yo hablé de rendimiento porque es a lo que más me dedico, y también aclaré que en mi caso, para mí, y en los lugares que trabajo, en el Lawn Tennis y en el club de Río Gallegos, es más social y escuela, no hay profesionalismo ahí. Bien, si les parece, por un tema de tiempo, dame un segundo, Manuel, por un tema de tiempos, y la verdad, obviamente te agradecemos que estés predispuesto. Vamos, por favor, con las últimas 2 preguntas. Dale, Manuel, y después Gustavo Parodi. Dale, Manuel. Muchas gracias, Martín, por todo. La pregunta es la siguiente. Actualmente estoy dirigiendo un grupo de chicos de competencia, y en mis comienzos, en mi experiencia, hice un perfil de entrenador, y ese perfil lo seguía a rajatablas, venga quien venga al centro de entrenamientos. Me vi con complicaciones, con dificultades, y a medida que me fui capacitando y fui mejorando, y lo que hoy día intento hacer es tratar de amoldarme al jugador que viene, ¿no? Digo que no tengo solamente una forma, sino que en el perfil del jugador que necesita que jalarlo un poquito más, tenerlo un poco más corto, lo intento hacer. Y tal vez en el perfil del jugador en donde lo puedo hacer accionar a través de su propia iniciativa y de su propio empuje, lo intento dejar solo. Y bueno, sigo descubriéndome, y trato de darle lo mejor a mis jugadores. ¿Qué consejo me puedes dar?
vos que has pasado por diferentes estados de coach, con relación a eso, ¿no? Sí, excelente, excelente. Bueno, a mí me pasó similar, como conté, primero como quería imponer y era como tipo jefe de regimiento y me daba resultado, pero es como que los alumnos que funcionaban era el que agachaba la cabeza y respondía, era como que este es un soldadito, le decís que se suba arriba de un árbol y se tire, y lo hace, y con los otros había como conflicto. A mí lo que me pasó cuando empecé a adaptarme era como que, esto que vos dijiste de amoldarme, como que me sobreadapté. Y no es hacer lo que el otro dice, sino ir con lo que el otro dice, sino ir consensuando, ir proponiendo. Mirá, vos ves esto y yo veo tal cosa. Y también poner límites también, o sea, uno a usar bien la autoridad. El límite es una forma de amor también, no es que el otro haga lo que se le cante, porque esto se puede llegar a malinterpretar también. Por eso es importante lo que dijo Oscar de escuchar, y yo dije es oír más interpretar. Puede ser que lo que yo haya dicho se interpretó distinto, así que si me quieren preguntar por mail, les voy a responder para no alargar esto. Vos también, Emanuel. Y a mí lo que me sirvió un montón, aprendí en coaching corporal, es una analogía con los 4 elementos, que es la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y cada elemento tiene una particularidad. Y a partir de eso, y con el estilo de juego, por ejemplo, la tierra, que es constante, un jugador que es pasapelotas es constante, y un jugador que es de aire es creativo, uno de agua es de anticipación, y uno de fuego es tipo Nadal, que va a buscar y te grita los puntos. Y conocer las características y de esos hace que yo entre en un elemento complementario para poder serle de aporte y trabajar en que aprenda, por ejemplo, un tipo de fuego que le pega a todo y las tira la miércoles, que trabaje en la constancia, en la tierra, en un orden táctico, en los límites, en jugar con margen. Tiene que trabajar lo otro también. A mí eso me sirvió. Te tiré el título nada más. Ok, Y si ok. quieres, después lo Sí, queremos, después lo seguimos perfecto. charlando. Pero no irse de un lado al otro, ¿no? Ir buscando el equilibrio entre ni imponer, ni tampoco dejar que los otros hagan lo que se le canta. No sé si te sirve la respuesta, Sí, Manuel. sí, perfecto. Y voy a ahondar ahí en el título. Muchas gracias. Te sigo y te felicito, y no intentás hacerlo, sino que lo estás haciendo. Y te felicito, te sigo, te leo, y es buenísimo lo que están haciendo ahí con Segal también, creo que estás, ¿no? Gracias. Hicieron unas cosas, sí, te felicito. Bien. Gustavo, ahí tenemos la última pregunta. Dale, bienvenida. Ahí está, acá estoy. Bueno, buenísimo. Gracias, Martín. Buenas noches a todos nuevamente. Te saco un poquito de lo que venís hablando, pero te mantengo obviamente en la temática, y me gustaría la pregunta final que esté orientada a los profes, ¿no? Cuando digo profe, coordinador, director, no importa el rol que ocupe, pero básicamente desde el coaching o la neurociencia para trabajar en equipo. ¿Sí? O sea que es una de las problemáticas mayores que yo escucho en los clubes. ¿Sí? Entonces, si nos puede dejar una reflexión al respecto como cierre. Escuchar, identificar los puntos fuertes de cada persona. Hay algunos que son administrativos, otros que son de ventas, de acción. Identificar qué es de bueno a cada uno, como si fuera un equipo de fútbol. Preguntarle para qué sos bueno, en dónde te ves, conectar con el deseo, qué es lo que querés hacer. Y para mí lo que yo siempre digo cuando trabajo en equipo, por más que sea el director o sea el que va como facilitador, o en este caso el disertante, triunfa la mejor idea. Como en el caso, yo le di una respuesta a Álvaro y apareció Oscar y dio una respuesta que a mi gusto le sirvió más la de Oscar que la mía. O sea, que triunfe la mejor idea. No sé si te da respuesta, Gustavo. No me anda el mouse. Sí, clarísimo. Más que nada, no es tanto para que me cierre a mí, sino para
que les sirva a los profes y que se vayan con un mensaje final respecto a la charla y cómo pueden ir obteniendo herramientas para trabajarlo cada uno puertas adentro en la institución donde estén. Sí, gracias. Sí, gracias a vos. Yo quisiera cerrar diciendo algo que aprendí de un maestro español, un maestro de escuela, que él dice que cuando le plantea un problema a la persona con la que trabaja, no está pensando en qué va a hacer el otro para resolver el problema, sino qué voy a hacer yo para que el otro quiera resolverlo. Y en los tiempos que corren, nosotros, para mí, tenemos que trabajar en eso, en que el otro quiera resolverlo, que el otro quiera progresar, que el otro quiera, como dijo Álvaro, quedarse jugando al tenis, ver qué podemos hacer nosotros para que el otro quiera. A mí lo que me sirve es decirle que yo quiero, que el otro quiera. Y lo entiendo si hay días que viene mal del colegio o mal de la familia y que no quiere. Pero que yo me siento mucho más útil si el otro quiere y si el otro me usa. Hablo de mí, hablo de lo que me pasa a mí cuando el otro quiere y cuando el otro no quiere. Y eso me da resultado. No sé si sirve para cerrar. Excelente. Gracias, Juan. Gustavo. Bueno, nuevamente, pero ahora para hacer el cierre, nosotros tenemos la costumbre para agradecerle a cada uno de los disertantes de dedicarle unas palabras de agradecimiento y de darle un reconocimiento también, de esta manera virtual como nos toca acostumbrarnos, pero después te lo haremos llegar físicamente. Entonces yo voy a poner acá compartir pantalla y me encantaría que Juan Pablo, que fue quien te contactó, a su vez que son amigos y a su vez que fue el moderador, que haga las palabras de cierre para agradecerte en nombre de todos nosotros. Así que dale, Juanpi, que ahora pongo a compartir pantalla. Dale. Bueno, Martín, obviamente agradecerte nuevamente tu charla, tus conceptos. Yo te conozco hace bastantes años y la verdad que está buenísimo. Lo que dije primero me encanta, bueno, eso es para vos, me encanta y está buenísimo como un profe se fue, como en tu caso, se fue capacitando, fue creciendo, fue progresando. Eso me parece que está genial, sí, que cada uno pueda progresar en el área donde quiera que se desarrolle. Recuerdo ciertamente, y me causa cuando dijiste de la anécdota, fue hace como 15 años, y vale contarla, no sé si vos te vas a acordar, que fuimos a jugar, terminamos de jugar Interclub después de 3 horas, y habíamos ido en tu auto, ¿y dónde está la llave? ¿Y dónde está la llave? Ahí dónde está la llave. Volvimos al lugar del auto, estaba en la puerta, en la calle, en La Plata, y estaba puesta en la puerta la llave. No sé si te acordás. Hoy no habría auto, no habría nada, y en ese momento estaba la llave en la puerta, fue muy gracioso. La verdad que nada, para ver cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Lamentablemente. Sí, los tiempos, y también, justamente hoy sí me considero un entrenador de la atención, y fíjate lo que era mi atención ahí. Bueno. Y a veces, y también el otro día me crucé con Roberto en un club y pasé por al lado y no lo saludé porque venía con la cabeza en otra cosa. Después le pedí disculpas. Pero si yo aprendí que en otra época hubiera sido diagnosticado con algún trastorno de déficit de atención, si yo aprendí a estar y a esto, a la capacidad de volver en la atención, muchos lo pueden aprender. Y también para cerrar, que empecé en el 2003 y yo nací en el 69, o sea que empecé a aprender esto a los 34 años, tengo 51, hay muchos que están a tiempo, y no hay edad para aprender. Tal cual. Por eso te agradecemos de parte de Apieta, ¿sí? de esta asociación de profesores, de la cual obviamente a partir de ahora formas parte como un disertante. Te agradecemos, excelente los conceptos, y bueno, nada, de parte de Apieta les agradecemos a todos. Se vienen otras capacitaciones más adelante, como Pablo Pécora, como Fernando Talaferro, ya le informaremos fechas y horarios, así que nuevamente gracias, Martín. Bueno, gracias a todos, gracias por quedarse, que se quedaron un montón, se quedaron casi todos, gracias Luis, gracias Omar, que ya los conozco un poco más, y bueno, encantado, usen el mail, úsenme para lo que esté a mi alcance, y les quedó alguna duda, les respondo encantado. Gracias. Gracias. Ok. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos.